Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:46, saludamos a Verónica Abad, es la compañera de fórmula de Daniel Noboa, así por Alianza ADN, para participar en las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Verónica, gracias por acompañarnos, buenos días. Usted fue candidata a la alcaldía de Cuenca, es decir, no es desconocida en la política, pero ¿cómo termina siendo candidata a vicepresidencial con Daniel Noboa? Buen día. Muy buenos días, estimado pueblo ecuatoriano. Gracias por este espacio. También a ustedes desde Quito un gran saludo en este momento. Pues poder coincidir en realidad en estos caminos con Daniel ha sido una de las cosas más lindas en realidad que me ha pasado, porque podemos comprobar que muchos ecuatorianos estamos uniéndonos para la misma causa. ¿Y cuál es la causa? La causa definitivamente es sacar adelante a un Ecuador que acaba de morir. Tanto políticamente, coyunturalmente, nosotros necesitamos recobrar la política, reivindicar la política si queremos que haya un nuevo Ecuador, que es nuestro proyecto y desafío final, ya que 1 año y medio de poder gobernar en realidad no nos dejaría mucho tiempo más que para poner apenas ciertos fundamentos importantes necesarios para que el 2025 en realidad podamos avanzar. Hemos coincidido con los valores y principios necesarios para fomentar la nueva política de lo que hemos venido hablando Verónica Abad, al menos ya 24 años, en el tema política pública, en el tema de poder levantar líderes con nueva visión política, que es lo que hoy necesitamos en Ecuador. Usted ha estado ligada a la empresa en temas de innovación, a la Red Nacional de Mujeres Directivas, es decir, ha tenido trabajo en estos sectores. Cuando usted se sienta con Daniel Noboa y deciden cómo van a hacer su plan de gobierno y su propuesta para que la gente les apoye el 20 de agosto, ¿cuál sería el área para la vicepresidencia de la República? Bueno, siempre Verónica ha trabajado en lo social, tanto como Daniel, ¿no? Yo vengo de una escuela de 24 años sirviendo como voluntariado. Desde muy chica, en realidad, me interesó cómo poder llevar a un estado mejor a las personas que más necesitan. Por esa razón, he formado programas como Ecuador Empresario, que fue uno de los más exitosos en Ecuador, y es haber conseguido inversión extranjera para atraer a jóvenes de toda parte del Ecuador hacia Cuenca y poderles enseñar de manera rápida cómo se hace el emprendimiento, cómo tiene que llevar la innovación, la tecnología, y es decir, cómo usamos la biodiversidad de Ecuador para sacar adelante esas ideas de los jóvenes, ¿no? Esto lo hice graduando a cientos de jóvenes con este programa becario, porque para mí es muy importante el desarrollo empresarial, el desarrollo económico de las personas. Sin eso, en realidad, podemos estar viviendo muchas cosas alrededor en un país, pero si en realidad no tenemos el bolsillo para poder, como mujeres, dar educación a nuestros hijos, cómo una mujer puede salir a trabajar sabiendo que su hijo no ha comido, que su hijo está desempleado, que su hijo no tiene una universidad. Esas son cosas, en realidad, los temas de interés que en este momento tenemos que enfocarnos a través de una propuesta de trabajo directa, y es lo que hemos venido haciendo. Esos valores y principios, vuelvo a repetir, son los que nos mantiene aquí juntos. Recuperar el orden, recuperar la justicia, recuperar la institucionalidad, si queremos paz. Si no, no vamos a tener un Ecuador de paz. ¿Cómo tener ese bolsillo que usted dice, Verónica, en un gobierno que va a ser flash, años, 6 meses, no va a tener más? Y usted sabe cómo funciona lamentablemente el Ecuador. ¿Cómo tener ese bolsillo en un país que está muy afectado económicamente, que parecía que se recuperaba post pandemia del COVID-19, pero la situación económica es muy complicada? ¿Y cómo tener el bolsillo también en un país políticamente complicado? Aquí nada nos cuadra y los políticos lo único que buscan normalmente es desestabilizar al político de al lado. ¿Cómo hacerlo? Correcto, y esa es la reivindicación de la política, a trabajar concretamente en lo que necesitamos. Ya tenemos que dejar a un lado esa antigua politiquería del hablar, 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 usar sectores, usar a las personas, usar jóvenes, usar mujeres, y sin embargo tenemos lo mismo de siempre. Eso es lo que dicen las antiguas bases de los partidos políticos que hoy en día nuevamente quieren hacer
de la misma forma y construir un nuevo Ecuador, que no es el camino por ahí. Para la economía es sencillo el hecho de que nosotros tenemos que mirar un capital, una inversión para poder desarrollarnos económicamente. Y también el hecho de que entre los 18 años a los 29 años, en nuestra mayor cantidad de población, que en donde está el desempleo también incrustado, a través del decreto Juventud se pretende poder instalar 30% de los jóvenes en esta edad, tanto hombres como mujeres. Estamos hablando de 100.000 plazas de trabajo, sí, en la parte pública. Esto no es aumentar el Estado, esto es tener la debida colocación de los jóvenes que no solamente pueden estar obligados en una papeleta para participar dentro de un ejercicio democrático, sino también tienen que ser parte, sí, de esta política pública, que lo que tenemos que hacer es insertar gente que tenga las ganas de servir, de ser un servidor público. No todos tienen quizás ese talento, ese don, pues para ello también está el tema de inversión que hemos propuesto nosotros, para que así poder impulsar a los jóvenes con los emprendimientos y diferentes startups que nos conocemos ahora como son los emprendimientos emergentes. Y recordemos algo muy importante, Daniel fue el único asambleísta que pudo aprobar 11 proyectos de ley. Dentro de esos, el más importante que hemos desarrollado, que es la ley de economía violeta. ¿Por qué razón? Porque el 50% en el Ecuador son mujeres, ¿sí? Y parte de este mercado laboral importantísimo lo hacen 47, siendo mujeres cabezas de hogar. Entonces, nosotros aquí tomamos esta estadística para empezar a saber por qué las mujeres, que son las que más emprenden en el país, según la estadística, qué problemas son los que tienen. Entonces, hablan ellas de esta discriminación, por ejemplo, en el tema crediticio. Es donde no se necesita, ¿qué cosa? Inversión, inversión para poder sacar adelante sus proyectos, sacar adelante sus finanzas. El Estado tiene que quitar todo destrave que pueda hacer en este momento, impedimento de que ellas puedan crecer y su economía pueda crecer. Sin duda alguna, las mujeres no son pobres, no somos discapacitadas, no somos víctimas. Sin embargo, la educación financiera, la educación, la capacitación, que es lo que nosotros hemos creído firmemente durante años con Daniel, se tiene que ahora fomentar dentro de una economía que está devastada. Si no podemos dejar de perder también el otro punto que es muy importante para nosotros, el desarrollo en nuestros sectores estratégicos. Es como, yo siempre pongo un ejemplo de pronto crudo, pero es realidad. Es un niño desnutrido recostado sobre una cama llena de riqueza. Tenemos petróleo, oro, minerales, biodiversidad, agua, ¿sí? El sector hidroeléctrico, es decir, somos un país rico, pero ese niño desnutrido en realidad es de Ecuador, ¿sí? Está muriendo teniendo esa biodiversidad y esos sectores estratégicos que hoy en día están llenos de corrupción, están llenos de un declive institucional, ¿sí? Y lo que hay que es revisar y mirar qué es lo que vamos a hacer en esos sectores energéticos, reverlos, en otros casos reconstruirlos, en otros casos empezar, como es el, por ejemplo, el de crear nosotros nuestro propio diésel, como crear y envasar nuestro propio gas, que en este instante lo único que hacemos es importar, gastando millones de dólares y encima de eso subsidiando a un pueblo que está lleno de hambre y de miseria y falta de educación. Queremos desarrollar lo social, queremos tener salud, queremos tener seguridad. Se necesita el dinero y el ingreso primero para seguir construyendo este tejido social del que hablamos, que está deshecho en este momento en Ecuador. Verónica, buenos días. Bueno, usted ha mencionado en entrevistas anteriores que la política pública en realidad no es favorable, sino contraria al momento de querer producir, de querer emprender y sacar a las familias adelante económicamente. ¿Cómo se puede cambiar eso en un año y medio? Bueno, tenemos una CERCOP. Cuando uno comienza a escuchar la palabra CERCOP, a mí se me hace la piel de gallina. ¿Por qué razón? Porque hay instituciones corrompidas en el sistema. ¿Cómo una CERCOP puede impedir y puede ser el juez de quién hace y quién no hace economía en un país? ¿Quién puede y quién no puede poner contratos que de pronto como personas, en el caso de capacitadores, en el caso de ingenieros civiles, en el caso de los arquitectos, ¿sí? Manipulando totalmente la forma de cómo nosotros como privados podemos proveer, por ejemplo, a un Estado?
Y eso es un sistema corrupto que está dentro del sistema, que ha impedido de todas formas y de todas maneras que los mismos jóvenes que salen de las universidades no tengan opción a desarrollarse, cuando tenemos definitivamente incentivos tributarios cero, cuando nosotros tenemos hablamos del emprendimiento juvenil, no tenemos el apoyo del inicio de negocios. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos fomentar, sin duda alguna, la cooperación internacional para el desarrollo en este tema. Lo hemos hecho. Yo lo he hecho desde la parte personal y empresarial, el traer inversión específicamente para desarrollar jóvenes becados para que avancen aquellos que no alcanzaron sus universidades. Es decir, desde el Estado se puede hacer muchas cosas rápidas, contundentes, pero que vayan directamente al punto que estamos pasando en el Ecuador. Falta de economía, falta de empleo. La gente no tiene dinero en el bolsillo, muere de hambre. Y esas son las cosas puntuales que nosotros tenemos que trabajar de manera emergente y por ende no tenemos la salud. ¿Quién habla de la cantidad de familias que está saliendo en este momento como los migrantes? Sí, nuevamente en búsqueda de un sueño, dice que americano, pero que en realidad es algo mortífero el tener que salir de un país hacia el otro país, que ya lo hemos visto. Entonces, todo esto tiene que funcionar de manera concreta, lo social, el desarrollo económico, la recuperación de la institucionalidad y la productividad en el sector estratégico, que es nuestro punto clave. Ustedes sabían que Ecuador pierde 2.200 millones de dólares por impedir que se envase nuestro gas y se queme en 500 mecheros en la Amazonía ecuatoriana, contaminando encima de eso a nuestros hermanos amazónicos, ¿cierto? Cuando hay una orden internacional para que este gobierno haya tenido que apagar 500 mecheros y no lo ha hecho hasta este momento, solamente por no permitir que ya industrias nacionales puedan envasar nuestro gas, ¿cierto? Incluso venderlo al exterior, pero no. Sin embargo, seguimos dando paso a las mafias que están enquistadas en los sectores estratégicos y lo que hacemos es importar el gas cuando podemos hacerlo. Estamos hablando con Verónica Abad, candidata a la vicepresidencia de la República, binomio de Daniel Noboa. Sí, solamente para terminar, en su plan de gobierno, que lo he estado revisando, proponen el emprendimiento juvenil como un punto importante, programas de educación para emprendimiento, talleres, seminarios, mentores para jóvenes emprendedores, apoyo al inicio de negocios, fondo de inversión para jóvenes emprendedores, incubadoras y aceleradoras de negocios, concurso nacional de emprendimiento juvenil. ¿Usted se encargaría de todo este tema que tiene que ver con el emprendimiento, con la creación de negocios nuevos? Sin duda, si el presidente de la República lo permite, yo lo hago. Esa es mi experticia durante más de 20 años. Verónica Abad lo ha hecho. ¿Y qué más si lo podemos nosotros implementar en el turismo, la agricultura y la ganadería, que es otro punto que está desolado, abandonado? Y eso no tenemos que hacerlo, permitir que esto se pueda arreglar. Bien, Verónica Abad, gracias por habernos acompañado y presentado parte de las ideas que tienen ustedes en esta alianza ADN con el movimiento Mover, listas 4 y 35. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días.